Pedogénesis. La pedogénesis, edafogénesis o evolución de suelo, formación, es el proceso por el cual se crea el suelo. Es el principal tema de la ciencia del suelo y la pedología, cuyos otros aspectos de estudio incluyen la morfología de suelos, su clasificación, taxonomía de los suelos y su distribución natural. Presente y pasado, geografía de suelo y paleoedafología. Estas características ocurren en patrones de distribución del tipo de suelo, formándose en respuesta a las diferencias en los factores de formación del suelo. La meteorización desempeña también un papel importante en la creación de los suelos que cubren la superficie de la Tierra y sustentan toda vida. Se divide en 3 tipos. Resumen. El suelo se desarrolla a través de una serie de cambios. El punto de partida es la meteorización de material parental recién acumulado. Una variedad de microbios del suelo, bacterias, archaea, hongos, se alimentan de compuestos simples, nutrientes, liberados por meteorización, y producen ácidos orgánicos y proteínas especializadas que contribuyen a su vez a la meteorización mineral. También dejan residuos orgánicos que contribuyen a la formación de humus. Las raíces de las plantas con sus hongos micorrizas simbióticos también pueden extraer nutrientes de las rocas. Los nuevos suelos aumentan en profundidad por una combinación de meteorización y más deposición. La tasa de producción de suelo debido a la meteorización es de aproximadamente 1/10 de milímetro por año. 5. Los nuevos suelos también pueden profundizarse a partir de deposición de polvo. Gradualmente, el suelo es capaz de albergar formas superiores de plantas y animales, comenzando con especies pioneras, y avanzando a lo largo de sucesión ecológica hasta comunidades de plantas y animales. La capa superior del suelo se profundiza con la acumulación de humus procedente de restos muertos de plantas superiores y microbios del suelo. 7. También profundizan a través de mezcla de materia orgánica con minerales meteorizados. A medida que los suelos maduran, desarrollan horizontes del suelo a medida que se acumula la materia orgánica y se produce la meteorización y la lixiviación de los minerales. Meteorización física. Se llama también meteorización mecánica. Se produce la destrucción de la roca por acción de agentes físicos, como la temperatura o la presión, o por los seres vivos como la termoelasticidad, gelifracción, aloclasticidad y bioclasticidad. Meteorización química. Es la destrucción de la roca por acción de agentes químicos, como son el agua, el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. El agua interviene en todos los procesos de meteorización química, ya que transporta los otros agentes, aumentando así la acción de estos. Los tipos de meteorización química son oxidación, disolución, carbonatación e hidratación. Meteorización física. Se llama también meteorización mecánica. Se produce la destrucción de la roca por acción de agentes físicos, como la temperatura o la presión, o por los seres vivos como la yermoelasticidad, gelifracción, aloclasticidad y bioclasticidad. Meteorización química. Es la destrucción de la roca por acción de agentes químicos, como son el agua, el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. El agua interviene en todos los procesos de meteorización química, ya que transporta los otros agentes, aumentando así la acción de estos. Los tipos de meteorización química son oxidación, disolución, carbonatación e hidratación. Meteorización biológica u orgánica. Consiste en la ruptura de las rocas por la actividad de animales y plantas. Los efectos de la meteorización biológica combinan los procesos de disgregación y los de alteración. La vegetación desempeña un papel decisivo en los procesos de meteorización química, ya que aportan ácidos de disolución al agua. La construcción de madrigueras y la acción de las raíces de los árboles pueden provocar una acción mecánica, mientras que los efectos de la presencia de agua y diversos ácidos orgánicos, así como el aumento del dióxido de carbono, pueden complementar la meteorización alterando la roca. Topografía. La topografía, o relieve, se caracteriza por la inclinación, pendiente, elevación y orientación del terreno, aspecto. La topografía determina la tasa de precipitación o escurrimiento y la tasa de formación o erosión del perfil del suelo superficial. El entorno topográfico puede acelerar o retrasar el trabajo de las fuerzas climáticas. 9. Las pendientes pronunciadas favorecen la rápida pérdida de suelo por erosión y permiten que menos precipitaciones entren en el suelo antes de escurrirse y, por tanto, que haya poca deposición mineral en los perfiles inferiores. Iluviación. En regiones semiáridas,
La menor precipitación efectiva en pendientes más pronunciadas también da lugar a una cubierta vegetal menos completa, por lo que hay una menor contribución de las plantas a la formación del suelo. Por todas estas razones, las pendientes pronunciadas impiden que la formación del suelo se adelante mucho a su destrucción. Por lo tanto, los suelos en terrenos escarpados tienden a tener perfiles más bien superficiales y poco desarrollados en comparación con los suelos de lugares cercanos y más llanos. La topografía determina la exposición al clima, al fuego y a otras fuerzas del hombre y de la naturaleza. Las acumulaciones minerales, los nutrientes de las plantas, el tipo de vegetación, el crecimiento de la vegetación. La erosión y el drenaje del agua dependen del relieve topográfico. Los suelos de la base de una colina recibirán más agua que los suelos de las laderas, y los suelos de las laderas que están más expuestas al sol serán más secos que los suelos de las laderas que no lo están. En bajíos y depresiones donde el agua de escorrentía tiende a concentrarse, el regolito suele estar más profundamente erosionado y el desarrollo del perfil del suelo es más avanzado. Sin embargo, en las posiciones más bajas del paisaje, el agua puede saturar el regolito hasta tal punto que el drenaje y la aireación se ven restringidos. Aquí, la meteorización de algunos minerales y la descomposición de la materia orgánica se retrasan, mientras que la pérdida de hierro y manganeso se acelera. En este tipo de topografía baja, pueden desarrollarse rasgos de perfil especiales característicos de los suelos de humedal. Las depresiones permiten la acumulación de agua, minerales y materia orgánica y, en el extremo, los suelos resultantes serán marismas salinas o turberas. Los patrones recurrentes de la topografía dan lugar a toposecuencias o cadenas del suelo. Estos patrones surgen de diferencias topográficas en erosión, deposición, fertilidad, humedad del suelo, cubierta vegetal, biología del suelo, historia de incendios, y exposición a los elementos. Por regla general, la gravedad transporta agua pendiente abajo, junto con solutos y coloides minerales y orgánicos, aumentando el contenido de particulados y bases al pie de colinas y montañas. Sin embargo, muchos otros factores, como el drenaje y la erosión, interactúan con la posición de la pendiente, difuminando su esperada influencia en el rendimiento de los cultivos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl. La pedogénesis, edafogénesis o evolución de suelo, formación, es el proceso por el cual se crea el suelo. Es el principal tema de la ciencia del suelo y la pedología, cuyos otros aspectos de estudio incluyen la morfología de suelos, su clasificación, taxonomía de los suelos y su distribución natural. Presente y pasado, geografía de suelo y paleoedafología. Estas características ocurren en patrones de distribución del tipo de suelo, formándose en respuesta a las diferencias en los factores de formación del suelo. La meteorización desempeña también un papel importante en la creación de los suelos que cubren la superficie de la Tierra y sustentan toda vida. Se divide en 3 tipos. Resumen. El suelo se desarrolla a través de una serie de cambios. El punto de partida es la meteorización de material parental recién acumulado. Una variedad de microbios del suelo, bacterias, archaea, hongos, se alimentan de compuestos simples, nutrientes, liberados por meteorización, y producen ácidos orgánicos y proteínas especializadas que contribuyen a su vez a la meteorización mineral. También dejan residuos orgánicos que contribuyen a la formación de humus. Las raíces de las plantas con sus hongos micorrizas simbióticos también pueden extraer nutrientes de las rocas. Los nuevos suelos aumentan en profundidad por una combinación de meteorización y más deposición. La tasa de producción de suelo debido a la meteorización es de aproximadamente 1/10 de milímetro por año. Los nuevos suelos también pueden profundizarse a partir de deposición de polvo. Gradualmente, el suelo es capaz de albergar formas superiores de plantas y animales, comenzando con especies pioneras, y avanzando a lo largo de sucesión ecológica hasta comunidades de plantas y animales. La capa superior del suelo se profundiza con la acumulación de humus procedente de restos muertos de plantas superiores y microbios del suelo. 7 también profundizan a través de mezcla de materia orgánica con minerales meteorizados. A medida que los suelos maduran, desarrollan horizontes del suelo a medida que se acumula la materia orgánica y se produce la meteorización y la lixiviación de los minerales. Meteorización física. Se llama también meteorización mecánica. Se produce la destrucción de la roca por acción de agentes físicos, como la temperatura o la presión,
o por los seres vivos como la termoelasticidad, gelifracción, haloclasticidad y bioclasticidad. Meteorización química. Es la destrucción de la roca por acción de agentes químicos, como son el agua, el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. El agua interviene en todos los procesos de meteorización química, ya que transporta los otros agentes, aumentando así la acción de estos. Los tipos de meteorización química son oxidación, disolución, carbonatación e hidratación. Meteorización física. Se llama también meteorización mecánica. Se produce la destrucción de la roca por acción de agentes físicos, como la temperatura o la presión, o por los seres vivos como la yermoelasticidad, gelifracción, haloclasticidad y bioclasticidad. Meteorización química. Es la destrucción de la roca por acción de agentes químicos, como son el agua, el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. El agua interviene en todos los procesos de meteorización química, ya que transporta los otros agentes, aumentando así la acción de estos. Los tipos de meteorización química son oxidación, disolución, carbonatación e hidratación. Meteorización biológica u orgánica. Consiste en la ruptura de las rocas por la actividad de animales y plantas. Los efectos de la meteorización biológica combinan los procesos de disgregación y los de alteración. La vegetación desempeña un papel decisivo en los procesos de meteorización química, ya que aportan ácidos de disolución al agua. La construcción de madrigueras y la acción de las raíces de los árboles pueden provocar una acción mecánica, mientras que los efectos de la presencia de agua y diversos ácidos orgánicos, así como el aumento del dióxido de carbono, pueden complementar la meteorización alterando la roca. Topografía. La topografía, o relieve, se caracteriza por la inclinación, pendiente, elevación y orientación del terreno, aspecto. La topografía determina la tasa de precipitación o escurrimiento y la tasa de formación o erosión del perfil del suelo superficial. El entorno topográfico puede acelerar o retrasar el trabajo de las fuerzas climáticas. 9. Las pendientes pronunciadas favorecen la rápida pérdida de suelo por erosión y permiten que menos precipitaciones entren en el suelo antes de escurrirse y, por tanto, que haya poca deposición mineral en los perfiles inferiores. Iluviación. En regiones semiáridas, la menor precipitación efectiva en pendientes más pronunciadas también da lugar a una cubierta vegetal menos completa, por lo que hay una menor contribución de las plantas a la formación del suelo. Por todas estas razones, las pendientes pronunciadas impiden que la formación del suelo se adelante mucho a su destrucción. Por lo tanto, los suelos en terrenos escarpados tienden a tener perfiles más bien superficiales y poco desarrollados en comparación con los suelos de lugares cercanos y más llanos. La topografía determina la exposición al clima, al fuego y a otras fuerzas del hombre y de la naturaleza. Las acumulaciones minerales, los nutrientes de las plantas, el tipo de vegetación, el crecimiento de la vegetación. La erosión y el drenaje del agua dependen del relieve topográfico. 12. Los suelos de la base de una colina recibirán más agua que los suelos de las laderas, y los suelos de las laderas que están más expuestas al sol serán más secos que los suelos de las laderas que no lo están. En bajíos y depresiones donde el agua de escorrentía tiende a concentrarse, el regolito suele estar más profundamente erosionado y el desarrollo del perfil del suelo es más avanzado. 14. Sin embargo, en las posiciones más bajas del paisaje, el agua puede saturar el regolito hasta tal punto que el drenaje y la aireación se ven restringidos. Aquí, la meteorización de algunos minerales y la descomposición de la materia orgánica se retrasan, mientras que la pérdida de hierro y manganeso se acelera. En este tipo de topografía baja, pueden desarrollarse rasgos de perfil especiales característicos de los suelos de humedal. Las depresiones permiten la acumulación de agua, minerales y materia orgánica y, en el extremo, los suelos resultantes serán marismas salinas o turberas. Los patrones recurrentes de la topografía dan lugar a toposecuencias o catenas del suelo. Estos patrones surgen de diferencias topográficas en erosión, deposición, fertilidad, humedad del suelo, cubierta vegetal, biología del suelo, historia de incendios, y exposición a los elementos. Por regla general, la gravedad transporta agua pendiente abajo, junto con solutos y coloides minerales y orgánicos, aumentando el contenido de particulados y bases al pie de colinas y montañas. Sin embargo, muchos otros factores, como el drenaje y la erosión, interactúan con la posición de la pendiente, difuminando su esperada influencia en el rendimiento de los cultivos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal.
Mi sitio en internet es demim.es.tl.